Amén. Dios bendiga al pueblo, Dios bendiga a la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Amén. Somos la iglesia cristiana misionera en la ciudad de Opelika, Florida. Gloria al Señor. Le invitamos, amén, que participe en esta noche con nosotros. La palabra del Señor, si hay alguna necesidad, desean llamar, pueden llamar al 305-687-0334. Repito, 305-687-0334. Por la gracia del Señor, soy la pastora Sandra Piñero. Gloria al Señor, y en esta noche nos estará trayendo la palabra del Señor nuestra hermana Josefa Sáez. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado Dios, te adoramos, Jesús. Vive Dios, que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano. En esta preciosa noche, vive Jesús. Alabado Dios, estamos aquí, ¿verdad? Gloria al Señor para gozarnos en la palabra del Señor. Alabado Jesús, es un gozo cada vez que nosotros venimos, gloria al Señor, alabado Jesús, a estar en su presencia. Vive el Señor. Bendecido tu nombre, Maestro. Gloria sea al Señor. Bendito eres, Jesús. Le damos gracias al Señor y le damos honra. Vive Jesús. Alabado Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hermanos, y Él todavía está en contra. Vive Dios. Aleluya. Lo que el mundo diga allá afuera no nos puede, ¿verdad?, intimidar, porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Alabado Jesús, aleluya. La lección de hoy, vive Jesús, se encuentra en diferentes libros de la Biblia. Vive el Señor, pero verdad, vamos nosotros, vive Jesús, a seguirla. Vive el Señor. Alabado Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Vive Jesús, que nos ayude, hermano. Vive el Señor, aleluya. Bendecido tu nombre, Padre. Te adoro y te alabo, Jesús. Padre, te glorifico. Te doy gracias, te doy gloria, te doy honra y te doy la alabanza. Porque solo tú eres digno y merecedor de la misma, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes a través del Espíritu Santo, que tú, Dios mío, Señor amado, Jehová, nos des la sabiduría y el entendimiento para exponer esta tu palabra y que el pueblo, Padre, pueda entenderla, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a hacer lo mejor para ti, Maestro. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vive Jesús. Le adoramos. Gloria al Señor. La lección de esta noche pues se encuentra en Romanos, Primera de Corintios. Vive Jesús. Hay, ¿verdad? Pero hay diferentes versículos y capítulos que vamos a estudiar en esta noche. Vive Jesús, alabado Dios. La semana pasada, hermano, estudiábamos cuál fue la lección de la semana pasada. No vamos a abundar mucho, pero sí, alabado Dios, lo que pasó. Vive Jesús, alabado Dios. La iglesia, ¿verdad?, siguió avanzando. Vive Jesús, alabado Dios. Y el Señor le dijo a sus discípulos: id al aposento alto. Vive Jesús, porque tenían que ser investidos, hermano, porque el trabajo que ellos iban a hacer, ellos necesitaban el Espíritu Santo de Dios. Vive Jesús, alabado Dios. Y podemos ver, vive el Señor, como en su primer mensaje, vive Jesús, después que Pedro recibió el Espíritu Santo, hermano, como él se paró con todo poder y con toda autoridad. Y en ese mensaje que él dijo, hermano, se convirtieron 3,000 almas. Vive el Señor. Y
Santo les dio poder, vive Jesús, de lo alto, y ellos, ¿verdad?, predicaron la palabra, vive Jesús, y el Señor le había dado un mandato de que fueran a predicar la palabra en todo Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Qué pasó? Se pusieron cómodos, pero Dios entonces tuvo que usar, ¿qué fue lo que lo usó? La persecución. La persecución, y a través de la persecución, entonces cuando ellos iban huyendo, salvando sus vidas, pero predicaron en cada lugar donde fueron. Y de esa manera, hermano, el evangelio avanzó, pero tremendamente, vive Jesús. A veces Dios tiene que usar medios trágicos, alabado Jesús, para que nosotros hagamos lo que Él nos ha dicho, vive Jesús. Sabemos que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, vive Jesús, alabado Dios. Como leyera la maestra, vive el Señor, vamos a estudiar las cartas de Pablo, vive Jesús. La verdad central dice, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, hermano, no hay otro. No hay nadie más que sea la cabeza de la iglesia, sino solamente Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Texto áureo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vive Jesús, alabado Dios, ese es el texto áureo. Vive el Señor, vive Jesús. A través del poder que le dio el Espíritu Santo a los apóstoles, hermano, dice que después del día de Pentecostés, la iglesia se
juicio, ¿verdad? No teníamos nosotros, vive Jesús. Y tantos dichos que hay, que te levantas temprano y Dios te ayudará. Bueno, tantas cosas que nosotros oíamos, vive el Señor. Pero lo más eran las promesas que se hacían a los santos. Eso todavía, ¿verdad? No sé si se practicará, pero yo creo que ya el Evangelio ha llegado a tantos lugares, hermano, y que yo creo que ya eso, ¿verdad? Pues no lo practica mucha gente, vive Jesús. Tendencias pecaminosas y conceptos erróneos de Dios. Alabado Jesús. Las cartas de Pablo dirigidas a los creyentes y sus instrucciones son tan revelantes hoy como lo fueron entonces. Estas cartas se las escribió Pablo a aquellos antiguos, hermanos, pero todavía nosotros, alabado Jesús, la aceptamos y nosotros aprendemos de ella. Y lo que Pablo le dijo a aquella gente nos lo dice hoy a nosotros. Amén. Alabado Jesús. Esto no, ¿verdad?, era para ellos, no. Hoy es la iglesia, vive Jesús. La conversión de Pablo, vive Jesús, fue un evento pero grande, alabado Jesús, en el cristianismo. Como decimos nosotros, mataron ¿cómo es? Mató dos pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, Pablo perseguía a la iglesia, a los cristianos. Una vez Pablo se convirtió, dejó de perseguir a los cristianos, pero ¿qué pasó? Es usado en el Evangelio y fue uno de los más grandes pregoneros del Evangelio. Alabado Jesús, fue algo, ¿verdad?, que hizo historia cuando Pablo, vive Jesús, vino a los pies de Jesucristo. Dicen que después de Jesucristo. Ese fue el evento más grande que pasó en la historia cristiana. Por eso mismo, porque él perseguía a los cristianos y después pues, fue el hombre, vive Jesús, que Dios usó para predicar y predicarle a los gentiles, vive Jesús. Alabado Dios. Y ahora pues, hermano, vamos a entrar en los versos. Alabado Dios, la clase de hoy, ¿verdad? No era como las otras, que es historia. Esta clase pues es muy diferente, vive Jesús. Alabado Dios. Justificado por Dios. Alabado Jesús. Vamos a ir leyendo en Romanos 1. Vive Jesús. Y como dijimos, pues no vamos a leer todos los versos. Hermana María, me va a leer Romanos 1, me va a leer el 17 y el 18. Espérese, hermano. Le vamos a dar el micrófono, hermano. Yo leo duro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. No me va a decir nada. Alabado Dios. Mire cómo dice Romanos 1. Alabado Dios. Pablo, Romanos 1, ¿qué era? 17 y 17 y 18. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué pasaba, hermano? Vive el Señor. El hombre pecó. Eran los pecadores. Alabado Jesús. Gloria al Señor. El que merecíamos el castigo éramos nosotros. Alabado Dios. Pero ¿qué pasó? Esa fe que usted y yo tenemos en Jesucristo nos justificó delante del Padre. Alabado Jesús.
Jesús. Viene de fe y es para la fe. Mediante la expiación de Cristo está preparada para pronunciarnos justos y aceptarnos como si nunca hubiéramos pecado. Dime. Aleluya. Estos versos son muy importantes. Este verso, el justo por la fe vivirá. ¿Sabe por qué es importante? Mire, igual como los judíos dependían de esas ceremonias y de esos ritos, esas acciones, ese sometimiento que ellos hacían, ¿verdad? Por la ley para, ¿verdad?, encontrar, ¿verdad?, ese perdón o esa gracia delante de Dios. Los gentiles también, con sus religiones paganas, ellos tenían también muchos ritos y ceremonias y muchas cosas que ellos también necesitaban hacer para sentirse, ¿verdad?, para opacar, ¿verdad?, su conciencia. Entonces, cuando Pablo empezó a instruir a estos cristianos, Pablo era tremendo varón, hermano. Él recibió una iluminación de parte directamente de Dios, hermano. Su escritura, ¿verdad?, aún Pedro, ¿verdad?, las encontraba muy difícil para discernirla, para entenderla, porque se elevaba para allá arriba al cielo y Dios le hablaba a él de una forma tan clara que cuando él predicaba él sentía lo que estaba diciendo. Cuando él dijo que el justo por la fe vivirá. Esa fe, ¿fe en qué? Ya lo han dicho bien, ustedes lo han dicho bien. Pero mire, el problema era, ¿verdad?, en cuanto a aceptar el Evangelio, que Jesucristo vino. Ya, ¿verdad?, el hombre estaba cargado de pecados y Dios envió el Cordero, ¿verdad?, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que murió en nuestro lugar. Hay que creer eso. Hay que creer que Jesucristo fue el Cordero de Dios y en él, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, puso todos los pecados de la humanidad y, ¿verdad?, fue crucificado y fue muerto. Él observó like a sponge, Como una esponja. como una esponja, absorbió, hermano, todos los pecados que habían y los que por haber. Lo que íbamos a hacer. Right, y los por haber, hermano, incluyendo a nosotros, toda tremendo, ¿verdad?, obra de redención proveyó Dios a la humanidad. Pero hay que creerla. Amén. Hay que creerla. Que ya Dios, Jesucristo murió en mi lugar. Yes. Y ahí está la fe. Ahora, dice también que la fe pues nos justifica a nosotros. Por eso es que dice, el justo, el que es justificado, el que ya ha aceptado, ¿verdad?, y cree que mis pecados han sido borrados, yo soy una nueva criatura, ¿verdad? Ahora delante de Dios, Dios me ve como una persona justa. No hay en mí pecado o no hay en mí ninguna mancha. Soy limpio por la sangre de Jesucristo. Ahora, yo soy, ¿verdad?, considerado justo. Ahora el justo por la fe vivirá. Eso es donde nosotros, ¿verdad?, tenemos que dejar todo. Todos estos ritos, los judíos tenían que dejar estos ritos de la ley y estas cosas y creer que Jesús, ¿verdad?, es el único medio de salvación. Los judíos tenían que aceptarlo. Y los gentiles también tenían que entender que todas estas religiones paganas y todos esos ritos y todas estas cosas tenían que ellos abandonarlas y creer, ¿verdad?, en Jesucristo como el Salvador de ellos personal. Y por esa fe es que nosotros vamos a continuar viviendo. El justo por la fe vivirá, porque nos encontrará Dios si nosotros nos mantenemos, hermano, creyendo en el poder ese transformador que nos limpió a nosotros. Vamos a seguir agradando a Dios.
y vamos a seguir viviendo en paz y en comunión con Dios. Dios nos va a encontrar nosotros siempre justos, porque creemos en el sacrificio de su Hijo. Amado Dios. Gracias. Sí, a ver si le puedo aclarar esto un poco. Porque el justo por la fe vivirá. Es una expresión, un dicho, ¿cómo se puede decir? Mucho más poderoso que nosotros lo leemos en la Biblia y tan fácilmente Hay que lo leemos. creerlo y hay que No aceptarlo. entendemos el profundo significado de esa expresión que Pablo dijo allí. Mira el verso 18 como dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vive Jesús. Dios es justo. Dios tenía todo el derecho, hermano, de castigar el pecado. Vive Jesús, alabado Dios. Pero mire, vive el Señor. La ira de Dios no es contra el hombre, no es contra el pecador, porque Él lo justifica, ella lo justificó. Es contra el pecado. Vive Jesús. Y hay muchas personas que conocen al Señor. ¿Y qué pasa? Que lo niegan. Vive Jesús. Y no tienen excusa. Si nosotros leemos los versos, dice que no tienen excusa delante de la presencia del Señor para seguir haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque dice que aún la creación, lo invisible de Dios. Pero la creación es visible, ellos lo ven. Que sin un creador, sin un Dios poderoso, hermano, no iba a existir eso. Alabado Jesús. Y ellos lo sabían, ellos conocían a Dios, porque miren cómo dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de ave. ¿Qué pasó? Que al que tenían que adorar era Dios. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos tenían que adorar al Creador, pero adoraron lo creado. Adoraron lo creado. Vive el Señor. Se hicieron necios porque ellos eran sabios. ¿Pero qué pasó? Se hicieron necios. Vive Jesús. Y dice aquí que ellos conocían al Señor. Y aún la naturaleza le habla a ellos. Vive Jesús. Que ellos no tienen excusa y tampoco nosotros tenemos excusa. Porque a nosotros ver la naturaleza sabemos que es un ser divino. Alabado Jesús. Y más aún que lo hemos conocido, vive el Señor. Alabado Dios. El versículo 21 sí nos dice, ¿verdad?, que ellos conocían a Dios. Vive el Señor. Vamos a los otros versos. Alabado Jesús. Hermana Carmen, léame Romanos 3:20. Ajá. Lee el 21, 22 y 23. Bueno, léelos todos que están ahí. Los cuatro, no son tantos. Romanos 3. Romanos 3, del 20 al 24. Yes. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué hacía la ley? La ley no podía salvar. La ley, Dios la dio para mostrarle al
Nadie va a tener excusa por medio de la fe en Jesucristo. Sencillamente creerlo y darlo por hecho y ya. Amén. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Aquí no hay ninguno que esté libre del pecado. Dice ahí, por cuanto todos, nadie está exento. Todos caímos de la gracia de Dios. Todos éramos culpables y merecíamos la condenación. Y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo mismo, porque hemos pecado. No lo merecíamos. Siendo justificados gratuitamente. Usted y yo somos justificados gratuitamente, pero le costó la vida al Hijo de Dios. Le costó la vida. Para nosotros aceptarlo es free. No hay que pagar, no hay que hacer ningún sacrificio, porque ya Él lo hizo para usted y para mí, y por eso es gratuita por su gracia. ¿Qué gracia? Favor no merecido. Mire cuánto nos ama Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está facilito. Más claro no puede ser, ¿verdad, hermano Renato? Tan claro como el agua. Mediante la redención, mediante Cristo, es a través de Cristo. Lo pongamos al derecho, lo pongamos al revés, es a través de Cristo. Y como dice nuestro hermano Norberto, escúpalo en la mano, pésalo en la frente, es así y punto. Amén. Gloria al Señor. Es así como dijo mi hermana Carmen, vive Jesús. Tanto judíos como gentiles éramos pecadores. Eso no tiene ningún. Todos éramos pecadores y merecíamos la muerte. Vive Jesús, alabado Dios. Merecíamos el juicio de Dios. Por cuanto la ley no puede proporcionar al hombre justificación ni conocimiento de la paz. La ley, como dijo mi hermana Carmen, hermano, enseñó al hombre que era pecador. Pero a través de las obras de la ley, ellos no pudieron ser salvos, porque ninguno fue salvo a través de la ley. Es que ninguno pudo cumplirla. A cabalidad, solo Cristo. Solo Cristo la cumplió, vive Jesús. A través del sacrificio de Cristo se revela la ofrenda de justicia de Dios, por la cual podemos recibir justificación por la fe. Por la fe es lo único, hermano. Nosotros aceptamos ese sacrificio, lo creemos, vive el Señor, que fue así, ya Dios nos justificó. La ley no podía traer justificación, no es a través de las obras. La ley no nos podía salvar tampoco. La ley no pudo salvar al hombre, vive Jesús. La ley misma da testimonio y los profetas. La ley misma, ¿qué fue lo que nos hizo? Nos llevó a Cristo. La ley decía que iba a venir, vive el Señor. Los profetas lo profetizaron, que vendría el Mesías y Él nos iba a salvar. Todo esto lo que nos trajo fue a Jesucristo. Y al Jesucristo morir cumplió la ley a cabalidad en su cuerpo. Se hizo pecado, hermano, vive Jesús, alabado Dios. Y fue el único que la pudo cumplir. Y a través de ese cumplimiento y nosotros aceptarlo, nos ha justificado a través de la fe. Es a través de la fe. Como dijimos, el hombre era pecador. En el Adán todos nacimos pecadores. Allá en el huerto del Edén, todos pecamos. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ir a Romanos 8, del 1 al 4, pastora. Pero como estos dos se vinculan. Romanos 5, Romanos 8. Romanos 5, ¿no? No, Romanos 5. Romanos 5, 6 y 8, pero también vas a leer Romanos 8. Y en el Romanos 8 vas a leer más que el primer capítulo, o 8 al 4, porque es más o menos el mismo pensamiento. No lo quise dividir, sino usa todo el pensamiento. Romanos 5. Romanos 5, 1. Amén. Lee el 1 primero y después el 6 y el 8. Amén. Dios nos siga bendiciendo. Amén. Dice la palabra del Señor.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lee el sello hasta el 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea 8, Romanos 8, 1 y 4. 1 y el 4. No, 1 al 4. 1 al 4. Ajá. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Mire, los primeros versos que ella leyó, alabado Jesús, justificados pues por la fe. Hay un cambio, hermano, en la persona que acepta a Jesucristo. ¿Qué es lo que trae ese cambio? Vive Jesús. Alabado Dios. Somos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. O sea que el Señor nos reconcilia a nosotros. Ahora hay paz Y ahora entre hay Dios y el hombre. y hay una paz entre nosotros. O sea que como es mucho aquí, Ajá. justificados pues por la fe. O sea que lo que nos justifica delante de Dios es nuestra fe. O sea, la fe es lo que nos justifica a nosotros y por cuanto nosotros hemos, y hermanos, eso no lo tiene todo el mundo. Es algo que viene, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. Al nosotros creer en el Señor Jesucristo, en el sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros somos justificados. Y esa justificación, a través de esa fe, entonces nosotros tenemos paz para con Dios, hermano. Ya esa barrera que hubo entre Dios y nosotros ya ha sido eliminada. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios directamente, pero es por causa del sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual dice que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que abarca, ¿verdad? Como no pudimos leer los demás versos, gloria al Señor, pero tenemos, ¿verdad? Ese privilegio de poder entrar a la presencia de Dios, gloria al Señor, y hay paz, hermano, y que lo más que necesita el hombre es tener esa paz con Dios. Amén. Y eso solamente lo logra o lo ha logrado Jesucristo por nosotros cuando dio su vida en la cruz. Pero, hermano, ese acto de fe, esa palabrita, ese paso de fe, que no todo el mundo da ese paso de fe, es lo que nos justifica delante de la presencia de Dios. Amén. Sí, Señor, como dijera nuestra pastora, la barrera del pecado impedía una relación de nosotros con Dios. Porque somos enemigos Porque de Dios era- hasta que no aceptemos. Dios no podía. El mundo es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha dado ese paso de fe. No ha buscado la justificación a través de Jesucristo. Hasta que no se haga eso, el hombre no va a tener paz y va a ir enemistado con Dios. Exacto, es lo que el hombre no entiende.
que el Señor fue el que tomó el lugar de él o de ella en la cruz del Calvario, no va a tener esa relación con Dios. No importa la obra que pueda hacer. Hay personas que se creen muy buenas y se piensa que van para el cielo porque que son muy buenos. Pero eso no es lo que le enseña la palabra de Dios. No es por obras. Amén, gloria al Señor. Dios eliminó la curva, derribó el muro de separación y abrió la puerta de la paz. Y lo más lindo, hermano, vive Jesús, como dice si seguimos leyendo, que quizás un hombre o una mujer pueda morir por un hombre o pueda morir por otra persona, porque es bueno. Pero lo más lindo del caso es que Dios murió por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores. Amén. Alabado Jesús, Dios no esperó que nosotros nos arrepintiéramos para Él morir. No, Él murió y nos salvó. Aún nosotros éramos pecadores, pero entonces nosotros aceptamos el sacrificio. Y eso pues nos salvó, vive Jesús. Pero Él murió por los viles, por los pecadores. Todavía no éramos pecadores, mas sin embargo Él murió por usted y por mí. Alabado Jesús. Pero Dios manifestó su amor a los viles pecadores al dar a su Hijo a morir en una muerte sacrificial. Porque fue un sacrificio, ¿para qué? Para que usted y yo fuéramos salvos. Vive Jesús. Ahora todos vivimos en un estado de gracia si aceptamos ese sacrificio. Tenemos que aceptarlo. Por eso a veces les dice la humanidad, el pecador, yo soy hijo de Dios. No. Si usted no acepta a Jesucristo, usted no es hijo. Usted es creación de Dios. Pero no es hijo. Hay que aceptar el sacrificio. Alabado Jesús. No porque merecíamos, sino porque Dios nos ha llevado a Él. Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo en propiciación por el pecado. El Hijo de Dios llevó el pecado que usted y yo merecíamos. Él cumplió la ley a cabalidad porque nosotros no podíamos cumplirla. Y de esa manera, hermano, la ley, nosotros cumplimos la ley en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él la cumplió por usted y por mí. Ya yo no tengo que cumplir la ley, Él la cumplió. Alabado Jesús. Y dice, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del pecado y de la muerte es despojada de su poder en nosotros, porque ya no tiene poder en nosotros. Vive Jesús. Creyentes nuevamente a la esclavitud. Para llevar a los creyentes nuevamente a la esclavitud. Ya no tiene ningún poder. La ley revelaba el pecado, pero no tenía poder para lidiar con él. Jesús cumplió con las exigencias de la ley, convirtiéndose como ofrenda por el pecador. Él, hermano, fue la ofrenda. Dale. Aleluya. Cuando vemos a la gente allá afuera, a la humanidad per se, ¿verdad? Hablando en general, que hacen tantas cosas por querer ganar ese favor de Dios, por querer llegar al cielo, y hasta mueren haciendo tantas cosas, y uno los ve y qué pena, cuando es tan sencillo, tan fácil, solamente con decir yo te acepto, gloria sea al Señor, no hay que hacer nada que nos cueste, al contrario, abrir nuestra boca y expresarle al Señor que lo aceptamos, que creemos en ese sacrificio, nada que nosotros podamos hacer por nuestra fuerza
afuera haciendo tantos sacrificios y esfuerzos en vano, ¿verdad? Y uno que tiene ya ese conocimiento, pues lo que le da es tristeza, porque uno trata de explicárselo y no lo pueden aceptar. Están tan cerrados en su propia creencia que no pueden ver más allá. Y también es, también hermano, que a veces el sentido de culpabilidad, el pecado es tan heavy, Están arraigados. sí, en su vida. Yo creo que el mejor que puede explicar eso es el hermano Norberto, que el pecado es tanto que se sienten en la culpabilidad y quieren, de alguna manera, ellos sienten que tienen que hacer algo para que Dios les perdone. ¿Me están entendiendo? Yes. Y entonces por eso yo digo que no todos tienen la fe. Y el enemigo también se aprovecha de ese sentido de culpabilidad, right? I'm going to, me pienso yo que es así. Entonces, hermano, como esto es un acto de fe, ¿cómo se dice? Entender que nada que usted y yo podamos hacer, ningún acto, nada, nos va a poner en favor con Dios. Solamente, por eso decía Pablo, ¿cómo se dice? Como está, dice, justificado pues, pero pues por la fe. Todo es ese paso de fe. Bendito sea el Señor y que Dios nos ayude, que Dios ayude al pueblo a poder dar ese paso de fe, hermanos. Por eso que cuando se predica el Evangelio y se invita a Jesucristo, gloria al Señor, pues claro, el Espíritu Santo está trayendo convicción a la persona, pero también el enemigo está diciendo, pero mira que tú fuiste bien malo, o tú fuiste bien mala. Y I guess you can explain that better than I could. Dígame, hermano. Yo lo que voy a hacer es una historia, pero no voy a hablar de la palabra, pero sí traté de hablar de la palabra. Yo llevé una mujer del nursing home a inmigración que tenía la cita de la ciudadanía. Ella tiene una hija, la hija nunca ha querido aceptar al Señor, la hija andaba, pero es una hija tan buena. Yo le dije a ella en inmigración dentro, le dije, oye Eliseo, tú eres bien buena con tu mamá, Dios te va a bendecir tanto a ti, pero si tú no aceptas a Jesucristo, le dije, eso está escrito, todo lo que tú estás haciendo aquí con tu mami, está escrito, pero si tú no aceptas a Jesucristo, tú no vas a ir al cielo. Y ella dijo, usted está como Mario, que Mario dice que por muchas cosas que yo haga, yo no voy a ir al cielo. Y no puede ser, porque yo hago cosas buenas, eso no puede ser. Le dije, sí puede ser, porque la Biblia lo dice. Y si tú no aceptas a Jesucristo, pues no vas al cielo, simplemente así. Blanco, búscame los otros versos que están en Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. Pero mire, lo más lindo de todo esto es que el Evangelio es que solamente creer en lo que Jesús ha hecho por nosotros nos permite presentarnos ante Dios libres de condenación. Alabado Jesús. El pecado, la clara relación entre el pecado y el castigo prescrito por la ley ha sido reemplazado por la vida provista por el Espíritu Santo. Léeme, vamos, Primera de Corintios 3, 1 al 7, me vas a leer el verso 3 y el 4. 3, el 1 al 7. Ajá, 3, el 1 y el 7 y el 9. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El 1, el 7. Sí. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. El 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois
labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Amén. Sí, ya. Oh. Maribel, cuando te diga léeme Gálatas, para que lo vayas buscando, y el 1, Gálatas el 1 nada más, Gálatas 3:1. Mire, aquí nos dice, la iglesia de Corintio, sabemos que Pablo, ¿verdad?, le escribió cartas para corregir ciertas cosas que estaban sucediendo en Corintio, pero aquí, hermano, él no usa el saludo de hermano ni nada, que es lo que rapidito le dice. ¿Ah? Un regaño, vive Jesús, que son carnales. De manera que yo, hermano, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Pero ¿por qué fue que Pablo les llamó así? ¿Qué pasaba en Corintio, hermano? Vive Jesús, alabado a Dios. ¿Ah? Había disensión. Había disensión y ellos empezaron a decir: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y así ellos eran de todos aquellos que le predicaban y que los estaban enseñando. Pero ¿qué le dice Pablo? ¿Quién fue que murió por nosotros? ¿Apolo murió por nosotros? ¿Por ustedes? ¿O quién fue que murió que ahora ustedes están diciendo yo soy de este y yo soy de aquel? ¿No sois carnales cuando hay disensiones entre vosotros? Pablo le dice: el que murió fue Cristo. Cristo es el único que aquí se lleva, vive Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo, Apolos y todos los que trabajaron por el Señor eran colaboradores de Cristo. Eran aquellos que estaban anunciando el Evangelio, pero el Evangelio era de Cristo, no era de Apolo. Alabado Jesús. Era de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ni Apolo, ni el que riega la semilla, ni el que vendrá la planta, no somos nada. Simplemente estamos haciendo el trabajo del Señor. El crecimiento lo da el Señor. Apolo regó, aquel plantó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Cristo. Es como nosotros. Vamos a suponer que Carmen le predica a una persona y no ve nada, pero viene la pastora y le termina de predicar y la señora se arrepiente. Entonces Carmen y la pastora fueron dos personas que les usó el Señor. Pero ¿quién es que da el crecimiento? Jesucristo. Y más adelante en el otro que le dice, más ahora no. ¿Cuál es el otro que te di para que leyera? Porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Aleluya. Lo que está diciendo es que ellos son colaboradores de Dios. Aquel que planta, aquel que riega, aquel que predica la palabra, son colaboradores de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, vive Jesús, mandó al Hijo Jesucristo para morir por el pecador. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros junto con Cristo, vive el Señor, somos colaboradores. Entonces, déjame terminar el pensamiento. Entonces, usted y yo, ¿qué pasa? Somos labranza de ellos. Somos aquellos, ¿verdad?, que hemos aceptado, vive Jesús, y somos lo que la labranza, lo que se cosechó. Así que ninguno somos nada. Dice la palabra que siervos inútiles somos. Yes. Por más que hagamos, no estamos haciendo nada porque es lo que nos corresponde hacer. Lo que debíamos hacer, lo que debíamos hacer. Exactamente, así que aquí no podemos tomar partido ni para uno ni para el otro. Y sencillamente que somos siervos inútiles, hay que hacer lo que hay que hacer. Hermano, es que esta gente, los hermanos de Corintio, no tenían nada que ofrecerle a la gente. ¿Por qué? Porque todavía ellos estaban, vive Jesús, alabado Dios, todavía el mundo no se había separado de ellos, todavía ellos estaban demasiado carnales, activos en el mundo, vive Jesús. Pero verdad, ninguno somos nada, ni todos somos colaboradores con Jesucristo, vive Jesús.
insensata, Ok. que nos fascinó para que no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Alabado Jesús. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. Vive Jesús. Aquí Pablo llamó a los Gálatas insensatos. ¿Por qué? Porque después de haber conocido a Jesucristo, querían volver otra vez a los sacrificios, a la Retroceder otra vez. ceremonia. O sea que dieron dos pasos para adelante y otro para atrás. Yes, alabado Jesús. Ellos ya habían conocido, pero ¿qué pasó? Se metieron falsos profetas y empezaron a decir que para ser salvos tenían que hacer esto de la ley. Pero ya ellos habían conocido y a Cristo crucificado. Cuando ya Cristo murió crucificado, hermano, ya no teníamos que seguir a la ley. Ya todo eso había pasado. Hermana maestra, es que al hacer eso estaban invalidando el Yes. sacrificio de Cristo. Lo estaban haciendo nulo, o sea que no era suficiente lo que Cristo había hecho, ellos tenían que por el otro lado hacer otras cosas, cuando no Amén. era así. Amén, sí Señor, ellos estaban invalidando aquel sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Recibieron la verdad de la salvación por gracia, por la fe en Jesucristo. Eso fue lo que ellos hicieron. Pero como dijo mi hermana Carmen, querían por ver. Ahora afirmaban que la circuncisión y otras obras de la ley eran necesarias para la justificación. Y no era así. Porque una vez que pasó, ¿verdad? Que Jesucristo vino y murió, ya no necesitábamos la ley. La ley